Capítulo 8. Pido tu voluntad. 1. Era crucial formar una imagen mental sólida para moldear el hielo en la forma que ella quería. Cuando Subaru le sugirió por primera vez Icebrand Darts, Emilia pensó que sonaba increíblemente útil, pero no estaba segura de si sería capaz de hacerlo. No te preocupes. Estarás bien. Estoy segura de que puedes. Recordó cómo Subaru le había sonreído y le había dado un pulgar hacia arriba tranquilizador cuando ella mencionó su preocupación. Al pensar en eso ahora, se dio cuenta de que había sido infundado. No, él le había dado un empujón de apoyo porque le agradaba. En el proceso de aprender a crear las armas que imaginaba, Emilia había practicado mucho el dibujo. A diferencia de la música, el dibujo no era realmente su fuerte, pero aún así, practicando dibujo tras dibujo junto con Subaru, había mejorado notablemente. Ram se exasperó al ver a Emilia dibujando cosas junto con Subaru y Beatrice, mientras que Otto solo sonrió con cansancio. Frederica y Petra se unieron ocasionalmente, y Garfield le daba consejos sobre formas de mejorar. De vez en cuando, Roswell observaba desde lejos mientras Emilia y Beatrice dibujaban cosas juntas. Puede que haya desaparecido de la mente de todos, pero esos eran recuerdos que Subaru también conservaba. Y ese pensamiento le produjo una agradable y cálida sensación en el pecho. ¿Convierte eso en coraje con un empujón? Emilia endureció su determinación y se enfrentó al dragón sagrado volcánica con un arma de hielo en la mano, acompañada por sus 7 soldados de hielo. Una imagen mental fue absolutamente crucial para formar correctamente el hielo. Eso se aplicaba a sus armas, por supuesto, pero también a los soldados de hielo. Naturalmente, habían adoptado una forma que Emilia podía visualizar fácilmente. Y por eso Emilia estaba luchando junto a 7 Natsuki Subarus. Pero son incluso más fuertes que el Subaru real y también más ágiles. Subaru no perdía en términos de alegría o picardía, pero los soldados hechos de hielo estaban construidos de manera diferente en un nivel fundamental. Su dureza dependía de la densidad del maná de Emilia, y sería un error asumir que eran iguales a las esculturas de hielo normales. Al igual que sus armas invocadas, eran tan resistentes como el acero. B. Siguiendo sus órdenes, un soldado cargó hacia adelante y entró en el rango de Volcánica. Volcánica permaneció inmóvil cerca del gran pilar en el centro del primer piso. A juzgar por el golpe de cola anterior, el alcance del dragón era de unos 6 metros. En un instante, como si sintiera la determinación de tomar el pilar, la cola azul de Volcánica se movió a gran velocidad. Abrió un agujero en el aire. Esa fue la única explicación que se le ocurrió a Emilia para explicar el extraño ruido que escuchó. Un instante después, la parte superior del cuerpo del soldado líder se hizo añicos y la cabeza que lucía la misma mirada malvada que Subaru salió volando. Lo siento. Pero eso significa que no soy el único que está en la mira. Se sintió mal por el soldado que había usado para probar su teoría, pero ahora estaba segura de que sabía cuál era el objetivo de Volcánica. El dragón sagrado se había quedado atrás, olvidándose incluso del examen, pero aún así, su determinación de interceptar a todos los que intentaran enfrentarse al pilar permaneció. No importaba si estaban vivos o no. En ese caso, ella tenía un plan. Por favor, soldados. Tú que has llegado a la cima de la torre, suplicante de omnipotencia que pisas el primer piso. Al sentir que los soldados se acercaban, el dragón sagrado habló de nuevo, pero esas palabras se habían convertido en una serie de ruidos sin sentido. Emilia sintió una terrible soledad al ver la figura que tenía frente a ella que se había convertido en una marioneta sorda. Volcánica había estado tratando tanto de proteger algo que había terminado en este terrible estado. Ella no sabía quién o qué era, o por qué Volcánica había hecho tal promesa, pero... Soy Volcánica. Por juramento ancestral, te pido tu voluntad. Formen una fila. Con el objetivo de detener los movimientos de la cola del dragón, hizo que 5 soldados se alinearan hombro con hombro. Otro sonido extraño salió de la cola del dragón sagrado mientras se movía con fuerza para barrerlos a un lado. El movimiento era similar al del látigo de Subaru, pero la velocidad y la fuerza estaban en un nivel completamente diferente. Emilia podía agarrar el látigo de Subaru en el aire con su mano, pero no podía lograrlo con la cola del dragón. Arrasó con los 5 soldados de hielo que estaban alineados y agachados para sujetarse.
Sin embargo, una vez que Emilia supo que se aproximaba, supo cómo lidiar con él. Los soldados de hielo eran más resistentes y gruesos. Mientras sus cuerpos se agrietaban, los soldados que se parecían a Subaru sonrieron. Y el último soldado saltó desde detrás de la línea de 5 que había sido suficiente para detener exactamente un ataque. El último soldado de hielo tenía una misión diferente. Blandía lo que parecía un arma de hasta con 2 tenedores destinados a inmovilizar a una persona contra el suelo. Con el semicírculo formado por los 2 tenedores, el soldado de hielo inmovilizó la cola contra el suelo para evitar otro ataque y... Tú que has llegado a la cima de la torre, suplicante de omnipotencia que pisas el primer piso. Completamente borrados de la cadera hacia arriba, lo que quedaba de los soldados de hielo se derrumbó. No habían sido derrotados por la cola que se soltó, sino por las garras de Volcánica. Como su cola estaba inmóvil, Volcánica agitó su pata delantera izquierda. La enorme fuerza del golpe fue más que suficiente para matar a Emilia si hubiera sido menos cuidadosa. Si tu cola y tus piernas están bien, entonces, Ark. Porque tu cabeza es lo único vacío. Soy Volcánica. Por juramento ancestral, te pido tu voluntad. Eso ya lo sé. Si se tratara de cualquier otra persona que no fuera Emilia, ese mensaje repetido probablemente los habría enfadado aún más. Mientras lo escuchaba de nuevo, Emilia tenía un espíritu demasiado valiente para quebrarse. Lo único que se había roto eran los soldados de hielo. Y no había necesidad de llorar por ellos. Mientras Emilia corría, 7 lanzas pasaron por encima de ella mientras se precipitaban hacia el dragón sagrado. Habían surgido de los soldados de hielo que habían sido reorganizados en sus posiciones iniciales. Emilia no podía crear más de 7 a la vez, pero podía rehacerlas cuando se rompían. Sus soldados seguirían en pie mientras Emilia no se quedara sin fuerzas. Tal como el verdadero Natsuki Subaru. Tú que has llegado a la cima de la torre, suplicante de omnipotencia que pisas el primer piso. ¿Qué? Volcánica derribó las lanzas voladoras con su pata delantera. El ataque casi pareció atravesar el espacio, creando una onda de choque que hizo parecer que las huellas de sus garras continuarían para siempre, tragándose a Emilia, a los soldados de hielo y a todo el primer piso en una furiosa tormenta. Por favor. Justo antes de ser tragada por esa explosión, Emilia se acercó al pilar. Confiaba en su capacidad atlética, pero eso solo no sería suficiente para llevarla hasta el pilar desde allí. Aún así, esto fue suficiente. Su objetivo no era el pilar en sí, sino la cima. Se elevó muy alto, superó la cabeza de Volcánica y se acercó mucho al pilar. Desde allí, si tan solo tocaba la parte superior. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el pilar, hubo una silenciosa ola de calor que vino desde abajo. No, no era silencio. La fuerza y el calor eran tan grandes que ahogaban todo sonido. Como el concepto mismo de sonido aparentemente falló, no fue una sorpresa que Emilia no escuchara nada. Lo que sí notó fue la destrucción de todos los soldados de hielo en el primer piso. El que había impulsado su salto, los 4 que habían apoyado su avance lanzándoles lanzas de hielo y los 2 que corrían para añadir más armas de hasta que los contuvieran, todos habían desaparecido. No habían sido vencidos por la cola ni por las patas delanteras de Volcánica. Soy Volcánica. Por juramento ancestral, te pido tu voluntad. Podía oír el crujido del aire mientras esas palabras seguían siendo tan solemnes como siempre. Cuando aquella frase repetida llegó a sus oídos una vez más, Emilia se dio cuenta de que el sonido finalmente había regresado al mundo. En ese mismo momento, sus dedos se aferraron al pilar. De alguna manera logrando estabilizar su agarre, Emilia miró hacia abajo. El suelo debajo de ella brillaba de color blanco. Aún quedaban algunos puntos humeantes, pero no había ningún otro rastro de los soldados de hielo que deberían haber estado allí abajo. Eso demostraba lo intenso que debía haber sido el calor, sin mencionar la fuerza y el poder destructivo. El aliento del dragón sagrado volcánico había incinerado todo. Y... soy Volcánica. Por juramento ancestral, te pido tu voluntad. Los ojos de Emilia se abrieron de golpe mientras observaba a Volcánica extender sus alas azules y elevarse. 2. No es bueno.
Al darse cuenta del peligro después de ver lo que había sucedido abajo, Emilia extendió frenéticamente la mano hacia la parte superior del pilar. Mientras hacía eso, Volcánica se levantó, liberando su cola de las armas de hasta que la sujetaban, y lentamente abrió sus alas con movimientos muy deliberados. El dragón sagrado tenía la intención de emprender el vuelo. Obviamente Volcánica podía volar, pero Emilia nunca había visto un dragón volador, por lo que no podía imaginárselo. ¿Podría algo tan grande permanecer en el aire? Nunca he visto volar a nada más que a Pac o a Roswaal. A Emilia le parecía natural que Pac pudiera volar, ya que era un espíritu, y que Roswaal pudiera volar, porque era un mago excéntrico, por supuesto. Había oído una vez que en el Imperio Volakian, al sur, había dragones voladores además de los familiares dragones de tierra y de agua, pero ¿Volcánica era el mismo tipo de dragón volador? ¿O fue un error fundamental agruparlos? Arriba. 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 Emilia subió al pilar lo más rápido que pudo. Cualquiera que lo hubiera observado desde lejos habría quedado atónito por su gran velocidad, pero incluso con su fuerza inesperada y una ventaja, Emilia no llegó lo suficientemente lejos. Tú que has llegado a la cima de la torre, suplicante de omnipotencia que pisas el primer piso. No era su imaginación que esa voz sonara mucho más cerca que antes. No venía de muy abajo sino de la misma altura. El enorme dragón sagrado de alguna manera estaba volando en el aire con sus alas azules. Volcánica se elevó majestuosamente en el cielo sobre el desierto y no mostró ningún signo de cadencia o deficiencia. Todo, desde la presión que emitía hasta su mirada penetrante, sin mencionar la cola, las garras y el aliento, eran prueba de que este era el dragón definitivo del que se hablaba en las leyendas. Yo estoy intentando llegar más arriba del primer piso. Puede que no sea tu enemigo. Soy Volcánica. Por juramento ancestral, te pido tu voluntad. Volcánica habló por encima de ella, como si quisiera demostrar que no tenía interés en escucharla, y se cernió amenazadoramente sobre Emilia mientras ella se aferraba al pilar. Luego agitó su cola, amenazando con aplastar a Emilia y al pilar junto con ella. Rápidamente se levantó y escapó de un golpe directo. Desafortunadamente, el golpe contra el pilar le hizo perder el control y una sensación de ingravidez envolvió rápidamente su cuerpo. Ella cayó, desperdiciando todo el esfuerzo que había puesto en escalar tan alto, hasta que se detuvo. ¡Kia! Emilia debería haber caído decenas de metros, dada la distancia que había escalado. Sin embargo, su trasero aterrizó sobre algo mucho antes de lo esperado. Al agachar la mano, sintió algo áspero y duro. Hizo. Tú que has llegado a la cima de la torre, suplicante de omnipotencia que pisas el primer piso. Emilia escuchó la voz desde muy cerca mientras la brisa de gran altitud azotaba su rostro y sintió la superficie en la que estaba sentada. Emilia finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido. Había caído sobre la espalda del dragón sagrado volcánico. Ah. No es momento de quedarse dormido. Si estoy aquí, entonces... Ella podría usar Volcánica como plataforma de lanzamiento para agarrarse nuevamente al pilar. Esa idea rápidamente se le ocurrió a Emilia, pero con la misma rapidez se dio cuenta de que sería más fácil decirlo que hacerlo. Volcánica agitó sus alas y comenzó a ascender mientras simultáneamente giraba su cuerpo para sacudírsela. Soportando el poderoso viento que la azotaba, Emilia se aferró desesperadamente a la espalda del dragón. Era un vendaval diferente a cualquiera que hubiera experimentado antes, estaba aferrada a escamas que eran grandes y resistentes, como rocas, pero no podía aguantar mucho tiempo. Si caigo, no podré volver a ver a Subaru y a los demás. Si no tenía cuidado al abrir la boca, el viento fuerte amenazaba con desgarrarle los pulmones. Ella bajó la cabeza, apretó los dientes y, con los ojos cerrados, Emilia pensó en todas las personas que eran preciosas para ella. Era casi como si se estuviera preparando mentalmente para enfrentar la muerte. Pero no era eso. Cuando las personas estaban a punto de derrumbarse bajo la presión del miedo o la inquietud, a menudo cerraban los ojos. Pero cuando Emilia lo hacía, las personas que veía en su interior miraban hacia adelante, incluso, y especialmente, en momentos como este.
En momentos como este, no se aislaban del mundo. Ella tuvo que abrir los ojos. Alcanzar, tomar la mano de alguien y... ese bicho raro. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Todo, en todas partes, era azul. La razón de esto fue en parte porque estaba muy alto en el cielo, por encima de las nubes, pero también porque el dragón sagrado al que se aferraba tenía deslumbrantes escamas azules. Todo lo demás pasaba tan rápido que incluso con la alta agudeza visual de Emilia, que podía ver las costuras de una pelota lanzada, no podía seguir el mundo que pasaba a su lado. Y entonces, lo que la conciencia de Emilia se aferró no fue al mundo azul exterior. Soy volcánica. Por juramento ancestral, te pido tu voluntad. Era volcánica, girando y girando su cuerpo mientras volaba. Parecía que el lugar al que Emilia se aferraba estaba cerca de la base de una de las alas de Volcánica. Curiosamente, el dragón no movía mucho sus alas. Los pájaros y los insectos agitaban mucho sus alas para volar, pero la forma en que volaba un dragón era aparentemente muy diferente. Probablemente se parecía más a la forma en que volaban Pac o Roswaal. En cuyo caso, Roswaal usa magia, y Pac tiene algún tipo de poder misterioso. Desafortunadamente, nunca lo había probado con Roswaal y tampoco había pensado en probarlo antes. Pero Emilia había pasado mucho, mucho tiempo con el ser que ella consideraba su única familia. Había estado muy triste tantas veces este año, lejos de su lado. Había querido llorar muchas noches, pero sus recuerdos de él la habían consolado. Y invocando esos recuerdos, incluso en ese momento, Emilia vio un rayo de esperanza. Eso fue. ¿No te gusta que te hagan cosquillas en el cuello? Obligó a abrir los ojos morados y vio el largo cuello del dragón sagrado. Y debajo de la barbilla del gran dragón, entre tantas escamas azules alineadas tan prolijamente, había una sola escama blanca. Pensó en los días que había pasado jugando con Pac. No hagas eso, Lia. Si me haces cosquillas, me distraerás. Está bien, Pac. Emilia se concentró. Con el viento azotándola, Emilia no tenía forma de alcanzar directamente esa escama blanca. Pero tenía una forma de alcanzar incluso donde sus propias manos no podían llegar. Señor soldados. Concentrando su conciencia, manifestó más soldados de hielo alrededor de la escama blanca. La mitad del cuerpo del dragón creció y sus cuerpos superiores se apoyaron entre sí. Y el que se formó en el centro de ellos lentamente extendió la mano para tocar esa escama blanca. Jejeje, HH. Por primera vez, el dragón sagrado pronunció algo distinto a su mensaje repetido. 3. Hay una palabra, Nilin. En el antiguo folclore chino, en el cuello del ser místico y legendario había una única escama invertida que no se debía tocar, llamada Nilin. Tocarla incitaría la ira del dragón, y todos los que lo hicieran morirían a manos del dragón. Basándose en ese folclore, la frase tocar el Nilin se convirtió en una metáfora para sacar a relucir un tema que nunca debería discutirse. Sin embargo. ¡Ah! Emilia gritó mientras el mundo giraba a su alrededor. Había sido arrojada lejos, como se esperaba. Sin embargo, la sensación de ingravidez esta vez fue incluso más breve que la última vez, cuando cayó sobre la espalda del dragón. Detenida por algo duro, Emilia inmediatamente trató de controlarse y rodó. Se puso de pie rápidamente y miró a su alrededor. Afortunadamente, no había señales de que se acercara un ataque inminente. Eso era natural, ya que Volcánica estaba muy, muy por encima de ella, observándola con increíble vigilancia. HHHH. Al parecer, Volcánica realmente odiaba que le tocaran esa escama blanca, porque estaba retorciéndose en lo alto del cielo. Al verlo gritar como si quisiera aplastar el cielo entre sus mandíbulas, los ojos de Emilia se abrieron de par en par. A Pac pareció gustarle. Reprendiéndose a sí misma por asumir que eso significaba que a Volcánica también le gustaría, Emilia revisó sus brazos y piernas. Después de que Volcánica la arrojara con tanta violencia sobre su espalda, su flujo sanguíneo se había descontrolado un poco.
En algunos puntos, había sentido que se ralentizaba hasta casi detenerse, y sus ojos casi se oscurecieron cuando la sangre dejó de llegar a su cabeza, pero Emilia apenas había logrado aguantar. Y al confirmarlo, Emilia notó algo. Ah, esto es. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que había llegado a un punto incluso más alto que el primer piso. Los 6 pilares que deberían haber estado a su alrededor no se veían por ningún lado, prueba de que Emilia había llegado a un lugar más alto. En otras palabras, este era el verdadero piso superior. Esa caída de la espalda de Volcánica la había traído aquí. ¡Hurra! Valió la pena. Con una reacción humilde que no parecía coincidir con la escala de su logro, Emilia puso su mano sobre su pecho e inmediatamente corrió hacia el centro del piso más alto. Volcánica se encontraba actualmente retorciéndose en el cielo, pero sin duda regresaría pronto. Antes de que eso sucediera, necesitaba ayudar a Subaru y a los demás aprobando el examen. Por favor, que haya un problema que pueda entender. Que Volcánica se olvidara del examen había sido un gran problema, pero Emilia se preguntaba si el examen del primer piso sería uno que ella pudiera resolver personalmente o no. Temerosa de eso, Emilia corrió hacia el centro del piso más alto. Y al llegar a la base de un pilar que se extendía desde allí hasta el cielo, jadeó. Estaba allí. Algo diferente de los 6 pilares que había más abajo. En el pilar central del piso más alto había una misteriosa característica distintiva. ¿Fue las huellas de las manos de alguien? En la base del pilar central del piso más alto de la torre de vigilancia de las Pléyades se alzaba un monolito negro, sobre el cual se veían huellas de manos inconfundibles. 6 huellas de manos de diferentes formas y tamaños. 4. El estallido de luz que coincidió con el momento en que el escorpión gigante cambió de color fue el más grande hasta ahora. Las oleadas de luz blanca se extendieron en todas direcciones, destruyendo los múltiples Gabau que apuntaban al nuevo escorpión carmesí y dividiendo las arenas a medida que se extendía la réplica. No hacía falta decir que Subaru y Beatrice tampoco escaparon de la devastación, pero Meili fue golpeada mucho más fuerte. Inclinándose hacia adelante para dirigir a las bestias demoníacas, se había tomado particularmente mal el contraataque del escorpión carmesí. Se había evitado lo peor, pero ella había recibido todo el impacto de la onda expansiva que emanó del aguijón que destrozó el desierto. Eso por sí solo fue suficiente para causarle una herida terrible. Meili. Subaru y Beatrice corrieron hacia donde ella yacía en la arena. Cuando la levantaron, vieron por primera vez la verdadera extensión de sus heridas. Tal vez porque se había acurrucado instintivamente, la onda expansiva había golpeado principalmente su espalda. Su capa negra había desaparecido hacía tiempo y la piel desgarrada era visible a través de la ropa rasgada. Los graves cortes y quemaduras hicieron que la visión de Subaru se oscureciera por un breve momento. No es momento de quedarse dormido. ¿Para qué estoy aquí si no es para esto? Subaru se recompuso de un golpe y comenzó a invocar el poder dentro de él. Ciolar Leonis había estado activo todo el tiempo, y ahora usó su habilidad para compartir la carga de sus camaradas, tomando parte del daño que Meili había recibido sobre sí mismo. Por supuesto, si se quedaba con todo y se desplomaba, no tendría sentido. Necesitaba encontrar un equilibrio, asegurándose de que Meili pudiera sobrevivir, sin quedar inconsciente. Está bien. Tú puedes. Puedes lograrlo, Natsuki Subaru. El incompleto Natsuki Subaru podría haber entrado en pánico, perdido el control y mostrado su lado patético, pero después de seguir el camino que había recorrido, Subaru se había reevaluado a sí mismo. Su papel era, por supuesto, hacer las cosas que solo él podía hacer. NGH. De repente, Subaru sintió el sufrimiento que sentía Meili. Gimió de dolor, como si le ardieran las entrañas. Si fuera sincero, ya estaba exhausto con solo llevar la carga de Ram. Además, asumir la herida casi fatal de Meili era prácticamente suicida. No es bueno. Aunque hablaba mucho, le resultaba imposible hacerse cargo de ambas cargas. En ese caso, tenía que priorizar a Meili, ya que su vida dependía de ello. No había otra opción que asumir menos carga de Ram. Con su perspicacia, probablemente sería suficiente para que Ram supiera que algo había sucedido. ¿Me va a dar un sermón después de esto?
Ah. Después de toda esa charla, mírate ahora. Así eres, Barusu. Imaginando una reacción increíblemente realista, Subaru se tragó ese amargo pensamiento, junto con el sabor de la sangre. La habilidad de Ciolar Leonis no debería ser nada más que mover una carga, por lo que experimentar el sabor real de la sangre era una prueba de que había algún tipo de consecuencia física ocurriendo en su cuerpo. La influencia de la mente sobre el cuerpo era poderosa. Subaru había oído hablar de situaciones en las que personas que creían que habían sido tocadas por acero caliente sufrieron quemaduras en la piel. Mientras sufría daños en la espalda y los órganos internos de Meili, el propio cuerpo de Subaru reaccionaba como si le hubiera pasado a él. Si no hubiera tenido cuidado, esto habría provocado 2 muertes por exactamente la misma causa. Esto es un poco problemático. Escupiendo la sangre acumulada en su boca, levantó el cuerpo de Meili. Saltó hacia atrás, esquivando la lanza llameante de un Gabao, mientras los misiles morados de Beatrice lo alejaban. El Gabao que estaba atacando en ese momento era el que los había dejado montar durante los últimos minutos. Una traición por parte de una astuta bestia demoníaca cuando las cosas se pusieron difíciles, eso habría sido un buen desarrollo de la trama, pero la realidad era que simplemente había vuelto a la normalidad, ahora que la bendición de Meili ya no estaba en vigor. Sin sus órdenes, las bestias demoníacas eran enemigas de todas las personas. Y había innumerables de esas bestias demoníacas a su alrededor en este mar de arena. Beako. Meili está muy herida. Tienes que curarla. Supongo que es bastante obvio, pero estoy un poco ocupado en este momento. Sí, lo sé. Fue mi error presionar demasiado a Meili. Yo pagaré la cuenta. O mejor dicho, ya había comenzado a realizar los pagos, pero los intereses se acumulaban rápidamente y los saldos de Subaru se estaban agotando incluso después de reducir su financiamiento para RAM. No, aquí me mantengo firme. No puedo llamarme hombre si no. ¿Pua? Supongo. ¿Ga? Subaru sujetó el cuerpo de Meili con los dientes apretados mientras los efectos de su autoridad golpeaban todo su cuerpo. Entonces, de repente, Beatrice saltó sobre su espalda. Tenerla de repente sobre su espalda fue un shock para Subaru. Por supuesto, ella era tan ligera como el algodón de azúcar, por lo que no ralentizó su vuelo, pero... Deja de intentar soportarlo todo tú solo, Subaru. Somos socios y Meili también es una de nuestras camaradas. No eres el único que prometió ayudar. Agarrando toda la cabeza de Subaru, Beatrice le suplicó suavemente. Subaru se quedó en silencio y, con una suave magia curativa, Beatrice le prestó primeros auxilios a las heridas de Meili. Pudo sentir la cálida luz que curaba a Meili. Esa calidez mostraba lo mucho que Beatrice se preocupaba por todos. Mierda. Detrás de ellos, el enfrentamiento con los aliados bestias demoníacas se estaba desarrollando rápidamente. Afortunadamente, incluso con la bendición de Meili fuera de servicio, no era como si el escorpión carmesí y el Gabao estuvieran repentinamente listos para firmar un acuerdo de neutralidad, y lo mismo parecía ser cierto para las otras bestias demoníacas también. Las pinzas y la cola del escorpión carmesí derribaron aproximadamente a la mitad de las bestias demoníacas que los perseguían. Por supuesto, la otra mitad todavía estaba llegando, por lo que no podían detenerse y disfrutar de las vistas. Nuestras opciones son... No, en realidad nada. A juzgar por las palabras de Beatrice, la calidez que sentía por Meili, incluso si eso no fuera suficiente para sacarlos de esto, había formas de cambiar la situación. Sin embargo, no tenía idea de si podría lograrlo sin intentarlo primero, y el modelo para ello era el peor posible, por lo que dudaba en intentarlo. Pero... Subaru. Si te estás conteniendo por el bien de Betty, no lo hagas. Y si es por otra razón, Betty se disculpará contigo después de todo esto. Quiero compartir la alegría y el dolor contigo, así que no dejes atrás a Betty. Esa es la condición de nuestro pacto. Al ver la expresión del rostro de Subaru, Beatrice le gritó enojada. No podía ver su rostro porque estaba justo detrás de su cabeza, pero lucir adorable incluso cuando estaba furiosa era una de las características de la maravillosa compañera de Subaru.
Tomando coraje por sus palabras, Subaru cedió. No había tiempo para preocuparse por eso. Y tampoco había necesidad de preocuparse, ya que su propio compañero le había dicho que no lo hiciera. Siempre te amaré, Beako. Betty te ama más. Con ese intercambio, Subaru miró a Meili, quien estaba al borde de la muerte en sus brazos, y resolviéndose a no dejarla escapar. Ciolar Leonis, segunda marcha. Pasó a un nivel superior dentro de sí mismo. Eso difundió efectivamente el efecto de la autoridad del pequeño rey. Ya lo habían regañado antes por elegir el camino de un rey solitario que soportaba el peso de los pensamientos de todos, pero no se permitiría convertirse en el desvergonzado y rapaz Grid, que trasladaba todas sus propias cargas a los demás. Lo que Subaru quería de esta autoridad era la capacidad de compartir las cargas entre amigos que estuvieran dispuestos a llevar parte de la carga, que quisieran apoyarse mutuamente. En otras palabras, segunda marcha, la división de la carga. Tomando la carga de sus compañeros que Subaru debería haber soportado solo y compartiéndola entre aquellos que deseaban ayudar a soportar la carga. Y por el momento, eso significaba. Sí. Esto es realmente muy duro, gritó Beatrice. Sí, realmente lo es. La segunda etapa de Ciolar Leonis permitió a Subaru compartir la carga que llevaba. No al 50%, sino a la cuarta parte, pero, aún así, fue suficiente para que Subaru sintiera un peso bastante más ligero y para que Beatrice luciera pálida. Ella gritó para ocultar lo doloroso que era y Subaru le respondió gritando. Me dolió. Fue doloroso. Fue casi insoportable. Al diablo con ser un rey que lleva las cargas de todos. El pequeño rey que no podía mantenerse en pie solo, pudo hacerlo con el apoyo de quienes lo cuidaron. Por cierto, ¿existe alguna posibilidad de que pueda pedirte que compartas un poco? Supongo que no. Qué lástima. Mientras Beatrice, sobre sus hombros, curaba a Meili, Subaru dirigió su atención al escorpión carmesí. Era Saula, y aún podía sentir su conexión con ella a través de Ciolar Leonis. Había una luz grande y tenue allí. Pero, por desgracia, por alguna razón, no pudo repartir parte de la carga que él y Beatrice llevaban consigo. Probablemente porque ella ya no tenía voluntad propia para aceptar nada de él. Solamente a aquellos que deseaban apoyar al pequeño rey se les podía pedir que lo hicieran. Era una habilidad rígida pero fácil de comprender. Así era como podía evitar volverse altivo. Subaru nunca se permitiría olvidar que contaba con el apoyo de otros. Beako. Haz algo diferente con tu cabeza y tu cuerpo. NGH, esa es una pregunta difícil. Le pidió que continuara curando a Meili con su cuerpo, necesitaba que ella pensara en una manera de salir de esta situación con él. Porque la cola brillante del escorpión carmesí estaba dirigida directamente hacia ellos. 5. En el último piso de la atalaya de las Pléyades, Emilia dijo: ¿Huellas de manos de alguien? Emilia murmuró esto mientras estaba parada frente al pilar central. Sus ojos violetas se abrieron de par en par al ver las 6 huellas de manos impresas en la superficie del monolito. Todas eran de distintos tamaños. No sabía de quién eran, pero si habían dejado las huellas de sus manos juntas de forma intencionada, entonces debían ser amigos y estar relacionados con esta torre de alguna manera. Espera, esto es... Mientras pensaba eso, Emilia sintió que algo extraño pasaba en una de las huellas de la mano. La que estaba más cerca del borde y la que estaba al lado, que era de un tamaño similar. Esas dos eran claramente más pequeñas que las otras. Supuso que eran manos de mujer. Y el que le llamó la atención fue: esta es la huella de mi mano. Frunciendo el ceño, miró su propia mano derecha. No tenía sentido, pero no podía quitarse esa sensación. Una de las huellas de manos del monolito se parecía a la suya. Inhalando, Emilia encaró el monolito. Y para responder a la pregunta que tenía en la cabeza, extendió su mano derecha. Tú que has llegado a la cima de la torre, suplicante de omnipotencia que pisas el primer piso. ¿Qué?
ha vuelto. Justo antes de que pudiera tocar el monolito, una voz severa cayó sobre Emilia desde arriba. Al mirar hacia arriba, pudo ver que las alas de Volcánica aleteaban mientras el dragón descendía al piso más alto. Alejándose del monolito, Emilia se enfrentó nuevamente al dragón sagrado. ¿Y sería realmente malo si el monolito se rompiera? La huella de la mano me resultó familiar, pero también parecía probable que estuviera relacionada con el examen. Emilia se preparó para protegerla hasta el final. Y al mirarla, los ojos dorados de Volcánica se entrecerraron. Su boca se abrió para liberar un aliento que dejaría todo en cenizas. ¿Por qué estás aquí? Sin embargo, lo que cayó sobre ella no fue un aliento de fuego, sino una pregunta. Fue tan inesperado que Emilia se sorprendió. Porque no era lo mismo que Volcánica había estado repitiendo desde que había llegado al primer piso. Fue una pregunta surgida de la propia mente del dragón santo. ¿Ya has recobrado el sentido común? ¿Puedes hablar de otras cosas? Hay muchas cosas de las que quiero hablar. Como el examen o como cambiar las reglas. Emilia, al ver un atisbo de esperanza, respondió de inmediato. Oye, por favor. Vamos a tener una conversación apropiada. Das saltos tan salvajes. ¿Qué harías si te cayeras? Si ocurriera lo peor, sería yo quien recibiría una reprimenda, ya que nadie puede igualarte. Volcánica. Preocupada por todos en la torre, Emilia le suplicó desesperadamente a Volcánica, quien nuevamente dijo algo diferente a su mensaje repetido. Sin embargo, tampoco sonó como una respuesta a lo que ella había dicho, y su desconcierto se profundizó. Pero había un matiz claramente pacífico en los ojos dorados de Volcánica que la miraban. Esa calidez era completamente diferente a la vaga distancia anterior. Era dulce y pacífico. Cariñoso, incluso. ¿A dónde se han ido Flugel y Rey? Saula se pondrá triste si se van sin decir nada. Y Falcel armará un escándalo clamoroso. Volcánica continuó, todavía mirando gentilmente a Emilia. Emilia no podía decir con seguridad quién era sin preguntar su apellido, pero le sonaba familiar, si su memoria no le estaba jugando una mala pasada. Falcel, ¿como Falcel Lugúnica? El rey de hace 400 años. Este era un nombre que había escuchado muchas veces durante sus estudios para la selección real. Falcel Lugúnica, el 35º gobernante del reino de Lugúnica, que gobernó el país hace 400 años durante la era de la bruja. El último rey león que formó el pacto con el dragón sagrado Volcánica y condujo a Lugúnica a su era dorada. Emilia miró el monolito detrás de ella. Las 6 huellas de manos. Si tenían algo que ver con lo que decía Volcánica. 4 de ellas serían Flugel, Rey, Saula y Falcel. Las otras 2 no estaban claras, pero se suponía que una de ellas era la que tenía la huella de la mano de Emilia. ¿Olvidé algo más además de mi familia del bosque? Ese fue el primer sospechoso, ya que Emilia había sellado sus propios recuerdos una vez antes. Tal vez de alguna manera había vagado por aquí y había dejado la huella de su mano, y luego se había olvidado por completo de ello. No, no puede ser. Si Pac estuviera aquí, él sabría si he estado aquí antes o... No. ¿Qué te preocupa? Estoy bien. Gracias por tu preocupación. Gracias, pero... Al final, quedó en duda si realmente podía hablar con Volcánica, por eso estaba un poco preocupada. Pensando en lo que debería hacer. Por favor, habla si estás preocupada. Permítenos aliviar tu angustia, Satella. Se quedó sin aliento al ser llamada así. No era la primera vez que la llamaban así. Una semielfa de cabello plateado y ojos morados. Muchas personas en este mundo que vieron a Emilia la asociaron con la misma persona. Sin embargo, fue extraño escuchar a Volcánica pronunciar el nombre de Satella con afecto en su voz. Porque Volcánica, Rey y Flugel, quienes atribuyeron todos sus logros a Saula, fueron los mismos que sellaron a Satella, la bruja de los celos. ¿Por qué le hablas tan amablemente a la bruja de los celos? Fue una pregunta hecha con asombro. Habría sido duro pedirle a Emilia que se diera cuenta en ese momento, pero al menos,
viéndolo objetivamente, esa frase fue lo que desencadenó las cosas. La bruja de los celos. Esa frase provocó un cambio en la mirada distante de Volcánica. Hubo una transformación dramática en esos ojos dorados. Emilia, que se crió en el bosque, tenía experiencia en la naturaleza. Había visto muchos animales y bestias demoníacas que sufrieron un cambio similar. Por eso, instintivamente, bajó la cabeza. Al instante siguiente, el aire justo donde estaba su cabeza explotó. El espacio mismo se había comprimido, luego, cuando volvió a hincharse, todo explotó. Si hubiera sido una fracción de segundo más lenta para agacharse, habría muerto. Ya sea por el golpe de cola anterior, esta distorsión espacial o escalar la torre. Emilia había pasado por muchos roces con la muerte. Pero este fue quizás el más peligroso hasta ahora. Pero si todo sale bien, significa que ahora mismo podría tener mucha suerte. Emilia interpretó la situación de una manera positiva mientras se alejaba del dragón con un movimiento rápido. Si no se hubiera mantenido positiva, podría haber colapsado debido a todos los cambios que estaban sucediendo a su alrededor. ¿Por qué? Satella. Volcánica extendió nuevamente sus alas, enfrentándola con inconfundible hostilidad. Línea de carámbanos. Eso significaba que Emilia no tenía por qué contenerse. Desató su poder mágico con renovada determinación. El aire se agrietó por el frío y comenzó a formarse una niebla blanca. Aunque se trataba del piso superior, muy por encima de las nubes, el mundo que la rodeaba quedó congelado. Con un crujido, un arma de hielo se formó lentamente del suelo. Emilia sacó la lanza, la hizo girar y la empujó hacia adelante. Pero... Mirando directamente a los ojos dorados de su oponente, quiso creer que la respuesta de Volcánica fue un malentendido y un caso de identidad equivocada, ya que los ojos de Volcánica estaban llenos de una tristeza profunda. Satella. Bien, Satella. Debemos detenerte, tú que fuiste reducida a la bruja de los celos. ¿Eran amigos? Si no hubiéramos dudado ese día. Si no hubiéramos dudado, nadie. No respondió a su pregunta, pero la voz temblorosa de Volcánica sonó como una respuesta de todos modos. El dragón inhaló profundamente, preparando otro aliento que quemaría el mundo. Emilia intervino para golpear esa escama blanca antes de que viniera. Si no podía hacer eso, no habría forma de salvarla a ella ni a nadie más. Subaru, Beatrice, Ram, Rem, Meili, Patrasche, Echidna, Julius, Anastasia, Saula. Pensó en todos los que estaban pasando por un momento tan difícil en la torre. Todos a quienes tenía que ayudar, todos los que levantaron la cabeza con el mismo objetivo que ella. Al hacer eso, una oleada de poder que ella no conocía brotó dentro de su pecho. Bruja de los celos, Satella. No, te equivocas. Soy Emilia, la bruja alada del gran bosque Elie. Emilia vertió la nueva fuerza por todo su cuerpo y respondió al dragón sagrado, quien aparentemente la estaba confundiendo con alguien que se parecía a ella. El enemigo era el dragón sagrado, pero ¿y qué? Tenía a todos con ella. Entonces... Si no hace falta nada más, recuerda ese nombre. La fase final de la batalla que envuelve la torre de vigilancia de las Pléyades comenzó con una explosión de luz por encima y por debajo de las nubes. 6. Un destello blanco iluminó las nubes desde arriba y desde abajo casi al mismo tiempo. Si había algo capaz de observar simultáneamente esos dos campos de batalla separados por una espesa capa de nubes, entre muchas otras cosas, solo podía ser un observador externo al mundo. Las batallas que se habían desarrollado en los esfuerzos por limpiar la torre de vigilancia de las Pléyades finalmente estaban llegando a su clímax. La situación era... ¡Bah! Subaru gritó cuando el suelo arenoso donde aterrizó explotó, enviando una nube de polvo al aire y una onda de choque arrasando los alrededores. La fuerza destructiva que los asaltó fue suficiente para destruir el cuerpo de Subaru en un instante. La única razón por la que no había sucedido era... Una de las 3 magias originales que Subaru y Beatrice habían desarrollado juntos. En cierto sentido,
detuvo el paso del tiempo en los cuerpos de Subaru y Beatrice, impidiéndoles ser influenciados por cualquier cosa externa a ellos. Una especie de magia de defensa perfecta. Ag. En los brazos de Subaru, Meili gimió débilmente, con los ojos aún cerrados. Era una expresión de dolor, pero por más doloroso que fuera, también era una prueba de vida. El daño que fluía hacia Subaru desde ella parecía estar disminuyendo gradualmente a medida que la magia curativa de Beatrice surtía efecto. Probablemente todavía estaba dentro del margen de error, pero debería ser un cambio para mejor. Probablemente. Supongo que es difícil usar magia curativa y MM al mismo tiempo. Si no fuera por Betty, los tres ya nos habríamos ido hace mucho. Exijo abrazos como recompensa después de esto. Te daré miles de ellos. Solo. Agradecido con Beatrice, Subaru indagó en su interior. En cuanto al daño, no había nada que hacer más que apretar los dientes y aguantar. El problema eran sus reservas de maná, a pesar de no ser de ninguna utilidad excepto como contenedor de MP, el tanque de Subaru solo podía contener la misma cantidad que una persona promedio, un poco por debajo del promedio, incluso. Los múltiples usos de la MM estaban agotando esas reservas, como el agua que sale a borbotones de un cubo. A este ritmo, tendrían que detener la curación o la MM. Pero no curar a Meili no es una opción. Entonces depende de usted decidir cuándo dejamos de usar MM y cómo manejar lo que viene a continuación. Sí, déjamelo a mí. Cuento contigo para curar a Meili y, al mismo tiempo, ser un espíritu útil y estar listo para hacer lo que te pida en el momento en que lo diga. Eso es. Qué mala manera de decirlo. Intercambiando miradas, cortaron MM sin ningún desacuerdo y saltaron para escapar. Detrás de ellos, el escorpión carmesí y el enjambre de bestias demoníacas luchaban entre sí mientras todos perseguían a Subaru. Aún no se le permitía alejarse demasiado de la torre, lo más peligroso era que el escorpión carmesí apuntaba agresivamente a Subaru. ¿Ah? ¿Paramédico? La luz alrededor de su cola y en sus ojos compuestos aumentó, y ya podía sentir un futuro donde un destello blanco aniquilaba su cabeza. Gritando mientras visualizaba esa muerte inminente, activaron su segunda magia original. EMT resolvió la debilidad de MM de no poder moverse. Era un contrahechizo que eliminaba cualquier tipo de magia de frente. En teoría, no había nada con maná que MT no pudiera negar. Sin embargo, era bastante obvio para cualquiera que prestaba atención que estaban acorralados, en un callejón sin salida y en apuros. La tercera y última magia original cruzó por su mente, pero estaba incompleta. Si se equivocaran, los tres podrían terminar en un reino imaginario. No creo en mí lo suficiente como para darlo todo en el gran escenario. Incluso si podía reconocer que este tipo Natsuki Subaru era bastante impresionante, no podía simplemente aceptar que era una especie de superhombre que podía salir de cualquier situación. Lo único que tenía era que no se daba por vencido. Simplemente se levantaba después de haber sido golpeado con más frecuencia que la mayoría de las personas. Pero eso significaba que había sido golpeado más que la mayoría de las personas. No es momento de acobardarse. Es una apuesta arriesgada, pero... ¿lograrás que funcione con terquedad y vanidad? Eso suena muy propio de ti. Justo cuando Subaru estaba a punto de decidir, no hubo más remedio que intentarlo. De repente, se escuchó una voz desde arriba y una figura apareció entre ellos y la muerte que se acercaba. Era tan deslumbrante que Subaru tuvo que entrecerrar los ojos. Fue deslumbrante en todos los sentidos de la palabra. El recién llegado brillaba con un aura de arco iris. Al-Clauseria. Al instante siguiente, una luz estalló y ahuyentó el furioso destello que se precipitaba hacia ellos. Una onda expansiva destructiva, llamas ardientes y un impulso con toda su vida imbuida en él. Rechazado por una luz oscura, devorado por una ola creciente, desviado por un remolino de viento del desierto. Era como si la naturaleza misma estuviera siendo manipulada, y la fuente de ello fuera la digna figura que aterrizó sobre la arena y blandió su larga y delgada espada de caballero. Me apresuré tanto como me permitieron las piernas. La situación parecía peligrosa. En respuesta a esa gran aparición, Julius, la voz de Subaru tembló.
Mi mensaje era que ayudaras en los otros lugares peligrosos una vez que terminaras. De hecho, recibí tu mensaje. Por eso vine. Disculpas, pero en comparación con los demás, pensé que este sería el lugar más peligroso. ¿Quién te lo ha preguntado? ¿Y qué es ese rasguño? ¿Y qué hay de Rey? Sufrí una derrota completa y satisfactoria. Él huyó con su victoria. ¡Qué tontería! Si vas a luchar, gana. Solo lo diré una vez, pero gracias. Si no hubieras venido, habríamos muerto. Julius lucía una nueva cicatriz blanca debajo del ojo derecho y soltó una risa digna ante esa mezcla de gratitud y quejas. Fue una reacción pretenciosa, pero aparentemente había terminado su batalla con Rey y había obtenido algo de ella. Como prueba. ¿Te reconciliaste con tus cuasi-espíritus? Más precisamente, mis retoños han florecido y se han vuelto espíritus plenos. Y reconciliarse tampoco es correcto. No es como si nos hubiéramos separado. Mientras Julius sonreía, había 6 luces brillantes a su alrededor, sus cuasi-espíritus, no, espíritus. Para lograr volver a conectarse con 6 espíritus después de dejarlos ir, tenía que ser todo un conquistador de mujeres. Tuve que hacer todo lo posible para convencer a Beaco. No haces más que devorar el ánimo. Desafortunadamente, fui yo el que fue devorado. Eso no tiene gracia. ¿Y cuándo aprendiste a hacer chistes así? Los ojos de Subaru se abrieron al ver a Julius bromear así sobre lo que le había pasado. Por lo que dijo, había arreglado las cosas con Rey. El cuerpo de Rey era el cuerpo de Roy, por lo que era natural asumir que Julius también había arreglado las cosas con ese hermano Gula. Y como Julius no mencionó ningún peligro allí, era seguro asumir que había logrado apaciguar a Roy. Julius. Llegaste en el momento perfecto. Préstame a Qua. Comprendido. El Qua azul, un espíritu del agua, saltó de los 6 y derramó maná curativo en Meili junto con la suave magia curativa de Beatrice. También parece que es necesario ganar tiempo. Sí, como puedes ver, Saula está toda roja y enojada ahora. Puedes hacerlo. Acabas de perder contra otro tipo rojo, ¿verdad? Sería una afrenta al honor de una dama llamarla una desprevenida. Julius levantó su espada y enfrentó a Saula de frente. Los ojos compuestos del escorpión carmesino reaccionaron ante el caballero que había irrumpido en la pelea. Su malicia estaba dirigida, como siempre, a Subaru, y todo lo demás entre él y él eran simplemente obstáculos. Esa fue su postura incluso cuando se enfrentó a Julius, quien se había elevado a un nuevo nivel como caballero espiritual. Subaru, yo llevaré a la señorita Saula. En cuanto al resto, manejar las cosas por mi cuenta de alguna manera. Lo entiendo. No, trabaja junto con Lady Beatrice para lograrlo. En momentos como este, Beaco representa las 3/4 partes del cálculo de mi propia fuerza. Sinceramente, esa ya fue una declaración bastante atrevida de su parte. Considerando el papel de Subaru, probablemente estaba más cerca del 90 o 95%. Pero de cualquier manera, gracias por volver. Me alegra que también hayas reevaluado tu propio valor. Con ese breve intercambio, ambos se centraron en cumplir sus propios roles. Julius avanzó, para que los ataques de la bestia demoníaca no pudieran alcanzar a los 3, disminuyendo el daño que podían recibir al ponerse en la línea de fuego. Mientras tanto, Subaru se concentró en alejar a Meili lo más posible del peligro de las bestias demoníacas mientras ganaba tiempo para su condición de victoria. O eso creía él. Una sensación impactante hizo que la cabeza de Subaru se levantara bruscamente. ¿Ram? 7. El aliento de Volcánica se convirtió en una luz azul que llovió sobre el piso más alto. Por un instante, la idea de esconderse detrás del monolito cruzó la mente de Emilia. Era resistente y no se movería ni siquiera por el aliento de un dragón, pero en el peor de los casos, si algo le sucedía, tenía la sensación de que eso arruinaría el examen. Y sin relación con el tema del examen, ella tenía una sensación. Si lo destruyeran, sería muy triste.
El monolito con una huella de mano extrañamente familiar. No sabía qué relación tenía con ella. Tal vez solo estaba pensando demasiado en las cosas. Pero quería confirmar que era ese sentimiento inidentificable. Así que no podía perderlo. Eso significaba. Reunió todo el maná reactivo que había canalizado en su línea de carámbanos y lo concentró en un solo punto. Emilia poseía un nivel de maná que la sorprendía incluso a ella, pero no podía controlar esa enorme cantidad de maná de una sola vez. No importaba cuánto maná almacenara, el límite de cuánto podía liberar al mismo tiempo era su puerta. Emilia contaba con una producción 10 veces mayor que la de un lanzador de magia promedio, pero la fuerza de su larga experiencia como maga espiritual aumentaba aún más sus posibilidades. Un mago interactuaba con el mundo usando el maná almacenado en su interior manipulando su puerta. Un mago espiritual tomaba prestada la fuerza de los espíritus y usaba el maná del aire que los rodeaba para interactuar con el mundo. Así que Emilia, que tenía una sólida base en ambas tradiciones, tenía una opción a su disposición. Había un límite en la cantidad de agua que podía salir de un grifo, pero al almacenarla en un barril, era posible utilizar incluso más agua. Emilia manifestó ese concepto utilizando su propio cuerpo y el mundo que la rodeaba. Almacenando el maná que rebosaba ella fuera de sí misma, podía reaccionar con una enorme cantidad de magia que ignoraba los límites de su puerta. Cero absoluto. Así lo había llamado Subaru. Era una teoría, una idea que habían decidido que sería difícil de llevar a cabo. Irónicamente, al mismo tiempo que Subaru gritaba sobre no poder confiar en sí mismo en un partido de una sola vez en el escenario más alto, Emilia estaba probando su suerte con algo en lo que nunca había tenido éxito tampoco. Y ella tendría que lograr que tuviera éxito. Si el poder mágico natural de Emilia estaba en el nivel 1, entonces la fuerza de la magia que estaba manifestando con su poder desbordante ahora estaba en el nivel 10 o tal vez incluso en el nivel 100. En un instante, el cielo blanco que dominaba el mundo se congeló, no solo como metáfora sino con una fuerza que casi parecía congelar el paso imparable del tiempo. Incluso la muerte inevitable que debería haber sido el aliento del dragón no fue una excepción. La luz azul y el cero absoluto chocaron entre sí, dando lugar a un vacío que llenó el mundo. En un instante, esos dos poderes extremos se anularon mutuamente, sin siquiera luchar. Fue realmente asombroso, una negación sin sonido ni impacto, y lo que hizo que el tiempo congelado volviera a ponerse en movimiento fue Emilia saltando hacia adelante, con la lanza de hielo en la mano. Ella alzando la voz, atacó a Volcánica. Había perdido tanta fuerza que se sentía terriblemente pesada. Aunque el maná que había usado provenía de fuera de su cuerpo, le costó mucho controlarlo. Pero no puedo parar ahora. Satella. Un impacto más allá de su percepción, Emilia se protegió confiando en la sensación de los cristales de hielo a su alrededor. Los 7 soldados de hielo que había creado se hicieron añicos incluso mientras apoyaban su carga. Saltando hacia un lado para evadir el ataque que se balanceaba desde arriba, deteniendo el siguiente golpe con los cuerpos de los soldados de hielo, Emilia pisó sus hombros y saltó alto en el aire. El golpe de cola dirigido hacia ella en el aire fue frenado por 2 soldados que llevaban a caballito y se sacrificaron, y en esa abertura, ella se deslizó cerca del dragón. Esa escama blanca. Emilia miró hacia arriba para ver si podía tocarlo, si podía asestarle un golpe. Y sus ojos se abrieron de par en par. Fue un shock. Esa escama blanca no era el punto débil del dragón sagrado. Era una gran cicatriz blanca que parecía una escama. Una vieja herida. La herida ya se había cerrado hacía tiempo y no había motivo para que doliera si la tocaban. Pero el dragón sagrado había reaccionado con tanta fuerza a un simple toque, se había retorcido tanto que, al darse cuenta de que estaba conectado con los viejos recuerdos que Volcánica no podía olvidar, Emilia jadeó. Y en ese momento de vacilación, Volcánica batió sus alas. Su enorme cuerpo ascendió en un instante, dejando atrás la mano extendida de Emilia. No. Cuando puso su mano en el suelo, el hielo se hinchó bajo sus pies. La base de hielo que se encontraba en el lugar se alzaba hacia el cielo y Emilia extendió desesperadamente su mano hacia el dragón sagrado volador. Sin embargo, por más rápido que se elevara, no pudo alcanzarlo. ¿Todos? Por favor.
En respuesta a su grito, los soldados de hielo se apresuraron a subir a los puntos de apoyo que ya había hecho. Corriendo, primero uno saltó desde arriba, luego otro saltó desde el primero, y así sucesivamente hasta que Emilia saltó desde la parte trasera del último. Las espaldas de los soldados de hielo se encogieron cuando ella plantó firmemente un pie sobre ellos. Pero los 7 sonrieron y levantaron los pulgares mientras caían. Con su apoyo, Emilia extendió su mano hacia la cola de Volcánica. Necio. La cola se retiró, dejando los dedos de Emilia agarrando el aire. Y cuando sus ojos se abrieron, la cola retraída regresó a gran velocidad. No había escapatoria en medio del aire. Incluso si intentara crear un escudo de hielo, la fuerza del impacto incluso a través de él sería suficiente para matarla de inmediato. Pensamientos de fracaso y preocupación sobre qué hacer se arremolinaban en la mente de Emilia. Sintiendo que el tiempo parecía ralentizarse a su alrededor, buscó desesperadamente una salida, utilizando cada parte de su mente y su cuerpo para descubrir algo. Rendirse era lo único que no podía hacer. Porque todas las personas que tanto le importaban, ninguna de ellas había decidido darse por vencida. Entonces, yo tampoco me rendiré. Pero no había salvación en encontrar una nueva determinación. Y como si quisiera señalar su incompetencia, la cola del antiguo dragón sagrado se precipitó hacia Emilia. Señorita Emilia. En ese momento, un viento poderoso sopló directamente desde abajo, dándole a Emilia un pequeño impulso en su ascenso. La cola del dragón sagrado apuntaba a su cabeza. Como había acelerado, el objetivo de la cola pasó de su cabeza a su torso. Entendiendo eso a nivel instintivo, Emilia levantó las rodillas. Se hizo lo más pequeña posible para evadir el ataque. Eso permitió que la cola pasara rozándola, apenas rozando sus dedos de los pies, aunque la increíble fuerza la hizo girar a gran velocidad. El cuerpo de Emilia voló hacia arriba, todavía agarrando sus rodillas. Abrumada por una sensación que amenazaba con hacer que sus entrañas se derramaran, Emilia apretó los dientes y creó una plataforma de hielo en el cielo, deteniéndose a la fuerza. Se escuchó un golpe fuerte y Emilia miró hacia abajo con los ojos llorosos. Sintió ese impacto con todo su cuerpo. Emilia usó el techo de hielo del cielo como punto de apoyo y como punto de observación para observar el mundo al revés. Vio la cabeza de Volcánica y también una figura que había emergido de las escaleras hacia el primer piso, muy abajo. O mejor dicho, no una figura, sino una persona y un dragón terrestre. Ram y... La mano extendida de Ram fue lo que convocó la ráfaga de viento que ayudó al ascenso de Emilia. Incluso a esa distancia, se la veía exhausta y maltrecha. Emilia no podía ocultar su asombro al verla llegar corriendo en esas condiciones. Pero gracias a su ayuda, Emilia había evitado morir de un coletazo en la cabeza. Emilia volvió a concentrar su fuerza en sus piernas. Usaría el techo de hielo para atacar de nuevo a Volcánica de un solo golpe. Pero, en respuesta, Volcánica se comportó de manera extraña. Con su cola todavía en el seguimiento del golpe, Volcánica no miraba a Emilia sino hacia abajo. El antiguo dragón sagrado estaba mirando a Ram, no a ella, sino... ¿Patrasche? Emilia gritó, disparando a través del cielo. Una fracción de segundo después, Volcánica miró hacia arriba y rompió el techo de hielo que había sobre su cabeza. Pero ya era demasiado tarde. Emilia ya no estaba allí. Saltando con todas sus fuerzas, se acercaba a la garganta del dragón. ¡Cheya! Con una hermosa patada, como una estrella fugaz, Emilia esquivó el golpe y se acercó a la cicatriz blanca de Volcánica. Se acercó cada vez más, hasta que finalmente la alcanzó. Hhhhh. Volcánica dejó escapar otro grito cuando el zapato blanco de Emilia aterrizó en su garganta. Emilia gritó y se tapó los oídos mientras se oía un sonido que partía al cielo, cayendo en el rebote de la patada. Cayendo y cayendo y... Ya. Va, gracias. Mientras caía, los soldados de hielo que le habían servido de punto de apoyo la atraparon. Salvada por un aterrizaje suave, Emilia se puso de pie y luego confirmó que había aterrizado en el piso más alto, mientras Volcánica todavía se retorcía en el cielo.
Corrió hacia el monolito en el centro del pilar y buscó una huella de mano familiar. Eso. Extendió la mano y la presionó contra el monolito esta vez antes de que algo pudiera detenerla. El monolito se estremeció por la fuerza del impacto, pero la mano de Emilia encajaba perfectamente en la desconcertante huella. No sabía cuántas personas había en el mundo con manos perfectamente iguales, pero al menos, la persona que había dejado esa huella en el monolito coincidía con la suya. Y tú que has llegado a la cima de la torre, suplicante de omnipotencia que pisas el primer piso. El dragón sagrado descendió cuando Emilia puso su mano sobre el monolito. Todavía volando en el cielo, volcánica, que aparentemente había vuelto a sus cabales, al menos un poco, repitió esa misma línea. Pero las palabras se sintieron diferentes a antes, cuando sonaba como si hubiera olvidado todo, se sintió como si Volcánica realmente estuviera haciendo una pregunta esta vez. Soy Volcánica. Por juramento ancestral, te pido tu voluntad. Eran las mismas palabras que había escuchado tantas veces. Pregunta la voluntad de quien ha llegado a la cima. En otras palabras, quería saber los pensamientos de la persona que había llegado a la cima. ¿Cuál era su deseo, su esperanza, por qué habían venido aquí? Emilia tenía muchas respuestas a esa pregunta. Sin embargo, en ese momento, con una enorme prisa, lo que Emilia quería era: te pido tu voluntad. Al oír la repetida pregunta, Emilia abrió los ojos y en voz alta dijo: quiero que todos se lleven bien. 8. Un instante después, un vendaval masivo consumió el desierto. ¿Qué es eso? Subaru gritó mientras esquivaba los furiosos ataques de las bestias demoníacas, y Beatrice también levantó la voz con sorpresa, incluso mientras continuaba curando a Mei Li. Y, por supuesto, Julius reaccionó de la misma manera al realizar una actuación magistral y sobrehumana contra Saula. No, su sorpresa podría haber sido aún mayor. Porque aunque saltó hacia atrás, percibiendo el peligro en la terrible tormenta de arena que nublaba su visión, no hubo ningún ataque posterior. Y al descubrir por qué, Julius continuó sintiéndose en shock. Esto es Subaru. Al oír ese grito, Subaru tosió un poco de arena y se giró en esa dirección. Al hacerlo, se dio cuenta de por qué Julius estaba tan desesperado y abrió mucho los ojos. ¿Saula? SSSSSS. Lo que Subaru vio fue el escorpión carmesí, caído en la tormenta de arena, con sus patas agitándose en el aire. El guardián de la torre, su guardián estelar, según su presentación, que hasta el momento no había mostrado reacción alguna ante ninguno de los ataques que había enfrentado, que los había perseguido con una precisión robótica despiadada, había fallado repentinamente. Julius, ¿hiciste algo? Vendaval, cierto, ese viento. El poderoso viento que los había devorado momentos antes. Cuando Julius lo llamó tormenta de arena, Subaru notó que algo no iba bien. La despiadada tormenta de arena que consumió a quienes se aventuraron a adentrarse en las dunas de Auguria. Desde que atravesaron la problemática barrera y llegaron a la zona que rodeaba la torre, no hubo ni una sola ráfaga de viento. Ciertamente no es nada que se pueda llamar tormenta de arena. Lo que estalló hace un momento fue... Subaru. Mira. En el cielo. La adorable voz de Beatrice resonó mientras su mente se llenaba de pensamientos. Atraído por su voz, levantó la vista y la vio. El cambio que se había producido. El cambio increíblemente obvio y dramático. Las nubes se despejaron. La torre de vigilancia de las Pléyades que se elevaba a través de las nubes hacia los cielos. El piso más alto no se podía ver desde abajo porque estaba cubierto por nubes. Las extrañas nubes que cubrían la torre de vigilancia se habían disipado. Y entonces finalmente se dio cuenta. El viento había soplado justo ahora para despejar esas nubes. Cuando las nubes desaparecieron, pudieron ver la cima de la torre. Y en el análisis optimista de Subaru, eso solo podía significar una cosa. Emilia lo hizo. Murmurando para sí mismo,
sintió la ubicación de sus camaradas en la torre a través de Ciolar Leonis, Emilia en la cima, y Ram y Patrasche cerca de ella. Lo habían logrado. Es decir, si su suposición era correcta. Se han roto las reglas de la torre. Saula. Oye, Saula. Escucha. SSSSSS. Ya no tienes que luchar contra nosotros. Puedes ser libre. Pero lo que sí sabía era que ya era suficiente. No había necesidad de que ella sufriera más. Está bien, Subaru. Mientras gritaba y comenzaba a acercarse a ella, algo lo agarró del collar. Al instante siguiente, mientras lo arrastraban hacia el suelo, una cola afilada atravesó furiosamente el espacio que acababa de ocupar. Subaru se quedó sin palabras cuando sintió el viento que pasaba y olió algo claramente quemado en el aire. Si Julius no lo hubiera tirado hacia atrás justo ahora, eso habría sido un impacto directo. Pero lo que más dolía no era la sensación de muerte, sino... Oye, Saula. Saula. ¿Qué fue eso? Contrólate. Punto. Al oír su frenética súplica, el escorpión carmesí se acomodó lentamente y recuperó el equilibrio. Sus ojos compuestos temblaron mientras se levantaba de nuevo, pero lentamente se fijó en Subaru mientras la saliva goteaba de sus feroces colmillos. Eso no parecía el comportamiento de una criatura racional. Subaru, lamento decirte. Julius agarró el hombro de Subaru y comenzó a avanzar. Sin embargo, sabiendo lo que estaba pensando, Subaru lo agarró del brazo y lo detuvo. Comprendió que Julius estaba intentando asumir él mismo ese papel tan desagradable, pero no iba a permitir que eso sucediera. Decidí salvarla. Voy a salvarla. Por deber hacia un alumno que no puedes recordar. No, dijo Subaru, sacudiendo la cabeza. No era eso. No quería ayudarla porque fuera su amo ni nada por el estilo. No es porque yo sea su amo. Lo hago porque me conmovió. Ella es como Beako. Sola en esta torre en la arena, llorando de alegría por los días que pasamos aquí juntas. ¿Cómo puedo abandonar a alguien así? Julius lo miró y exhaló. Eres tan terca como siempre. Pero así es como debe ser. ¿Julius? No, me quedé atónito otra vez. Una vez que uno empieza a darse aires, hay que mantenerlos hasta el final. Julius sonrió levemente mientras tocaba la cicatriz en su mejilla izquierda. Subaru entrecerró los ojos y notó algo suave en su mano izquierda abierta. Al mirar, vio a Beatrice allí. Ella miraba a Subaru con esos ojos grandes y redondos que eran más adorables que cualquier otra cosa. Meili ya pasó lo peor. Lo único que queda es... ¿Puedes ayudarme a sacarla? Betty sería una amiga terrible si dijera que no ahora. Eres un compañero realmente inútil, Subaru. Subaru se rascó la mejilla con una sonrisa incómoda. Y luego, tomando de la mano al gran espíritu con el que había hecho contrato, se enfrentó al escorpión carmesí, Saula. Dos caballeros espirituales estaban hombro con hombro, frente a una niña que lloraba y necesitaba ser salvada. Y... Mi cuerpo y mi espíritu están agotados, así que date prisa y déjanos salvarte, Saula. La batalla final de la Atalaya de las Pléyades estaba entrando en tiempo extra. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.